Bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos, el aliado para entender bien cómo es que se hacen las vainas para sacar adelante tu negocio. Porque lo que es claro es más bacano. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuentas Claras, Negocios Sanos, el espacio del Fondo Nacional de Garantía donde hablamos claro sobre lo que significa emprender, crecer y sostener una empresa o negocio en Colombia. Ani, en este programa traemos un tema que parte de una pregunta que muchos empresarios y emprendedores se han hecho alguna vez. ¿Y si mi banco no me presta, entonces qué hago? ¿Existen otras formas de financiarme o solicitar un crédito? Porque sí, los bancos son solo una opción, pero hay muchas otras alternativas que pueden ayudarte a mover tu negocio, resolver un bache o impulsar un proyecto sin tantos enredos, sin tanto papeleo y con soluciones pensadas para emprendedores reales. Por eso sabemos que este tema es muy importante para ustedes, que tienen una idea andando o un negocio en marcha y están buscando nuevas formas de financiarse. Así que como siempre, comencemos escuchando a quienes nos inspiran a hacer este programa, nuestros queridos oyentes. Pregunta sin pena y no te quedes con la duda, que aquí te la resolvemos. Hola Ana, hola Dani, les habla Ricardo desde Manizales. Tengo una empresa pequeña que vende café artesanal. Quise pedir un crédito con un banco para invertir en una nueva línea de empaques, pero me dijeron que no cumplía con todo lo que pedían. Entonces me puse a buscar otras formas de conseguir financiación y me topé con algo que se llama una fintech o algo así, pero no entendí muy bien. ¿Será que sí hay más opciones seguras aparte del banco? ¿Ustedes qué saben de eso? Porque lo que es claro es más bacano. Ricardo, mil gracias por tu pregunta, porque justo eso es lo que muchos empresarios sienten, que el banco no siempre es la única salida, pero tampoco es tan fácil saber qué más hay por fuera. Ricardo, y claro que sí hay otras opciones, pero a veces no las conocemos o nos asusta no entender cómo funcionan. Por eso quisimos hacer este programa, para hablar claro sobre estas alternativas, despejar dudas y entender que sí es confiable y que hay que mirar con lupa. Y para eso tenemos un invitado de lujo que sabe mucho del tema, que ha acompañado a muchísimas empresas a encontrar distintos caminos de financiación. Así que atentos, porque aquí lo que es claro es más bacano. Pilas que llegó el momento, pare bolas que el que sabe sabe. Bueno, Ana, te cuento que esta vez nos acompaña Freddy Castro, presidente ejecutivo de FECOLFIN, la Federación Especializada de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras de Colombia. Freddy, bienvenido a Cuentas Claras, Negocios Sanos. Para empezar, nos gustaría que nos contaras algo más de ti, sobre cómo llegaste a este mundo de las entidades financieras. Bueno, Dani y Ana, gracias por esa invitación y a todos los oyentes que trabajan en equipo o que quieren trabajar en equipo o que quieren informarse con el Fondo Nacional de Garantías. Pues no, yo llegué aquí porque he trabajado en el Banco Central de Colombia, en el Banco de la República, trabajé en Fasecolda en algún momento, fui editor macroeconómico en la revista Dinero, dirigí Banca de las Oportunidades, el programa que ejecuta la política de inclusión financiera en Colombia, y ahora trabajo con el sector de la economía solidaria para construir equidad a partir de la prestación de servicios financieros. No, este es el invitado que necesitábamos hace rato en este programa, definitivamente. Aquí nos vamos a enterar de todo lo que necesitábamos. Gracias, Freddy, por esa pequeña presentación que has hecho de tu perfil profesional, y nos encanta de verdad contar con los expertos que nos pueden guiar en esos temas sobre los cuales tenemos tantas dudas. Y yo sí quiero empezar por algo muy básico, y es que le cuentes a nuestros oyentes qué son exactamente las cooperativas y por qué son una alternativa para que los emprendedores y empresarios puedan financiarse. Bueno, en este caso cooperativas es un concepto muy amplio porque hay cooperativas en distintos sectores de la economía. Hay cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de transporte, cooperativas de producción. Para el tema que nos está convocando hoy, voy a hablar del sistema financiero cooperativo. Y el sistema financiero cooperativo es un conjunto de 4 tipos de organizaciones que existen en el país. Unas son las 173 cooperativas de ahorro y crédito, no sé si tenían en el radar que eran tantas, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, es decir, las personas que nos están escuchando están seguras porque sus ahorros están siendo protegidos por una entidad encargada de la supervisión de ese grupo de entidades. Otras son las cooperativas financieras. Colombia tiene 4 cooperativas financieras. Otras son los bancos del sector. En este caso hay 2 bancos, uno es Banco Meva y el otro es Banco Cooperativo Copcentral, y otro una compañía de financiamiento del sector que se llama Juriscop. Estos tres últimos tipos de entidades son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué son? Son entidades que parten de un modelo de asociación, de un modelo solidario
en el cual las personas dueñas de las cooperativas son o somos los asociados a estas. Y al ser los asociados a estas, recibimos esa utilidad que se recibe en el sistema financiero tradicional, que acá se llaman excedentes, se reparte entre todos los asociados para programas de educación, para programas de bienestar, mientras que de la mano con esos excedentes se desarrolla los procesos de intermediación financiera, es decir, se captan recursos de los asociados y se prestan recursos para financiar distintos tipos de iniciativas que tiene cada uno de los asociados, cada una de las personas que creen la importancia del sector de la economía solidaria. Bueno, hablando de esto, veíamos la pregunta de Ricardo sobre esa frustración que muchos sienten cuando el banco les dice que no. ¿Qué es lo que normalmente impide a pequeñas y medianas empresas acceder a créditos tradicionales? ¿O cómo se aborda una cooperativa? Uy, pues son muchas cosas. Esa pregunta daría para un único Hablar programa. todo el programa. No, pero son muchas cosas. Una que pasa, ya que me menciona cooperativa, una que pasa es que a veces las personas no tocan la puerta en la entidad que está adaptada a sus necesidades. Entonces van a buscar un banco grande que está dedicado a financiar medianas y grandes empresas, y pues si uno es un emprendedor pequeño, posiblemente esa no era la puerta que había que tocar, y si uno toca la puerta que no es, pues de pronto no se le abre. Entonces, cuando uno, pues, ¿cómo superar ese primero de tocar la puerta que no es? Buscar otro tipo de alternativas, como las entidades del sector de la economía solidaria que les acabo de comentar, como las microfinancieras, como las ONGs. Hay bancos incluso dedicados a prestarle a ese tipo de clientes o de personas que quieren financiar una iniciativa. Incluso puede ser algunas fintech, digo algunas porque no todas están en ese segmento, dedicadas a financiar a microempresarios. Y en muchos casos hay, ya les dije, microfinancieras, y hay, no solamente microfinancieras, hay un grupo de entidades que tienen metodología de microfinanzas dedicadas a acompañar al negocio, a acompañar al microempresario para entender cómo es su flujo de caja, de qué dependen sus ingresos, cuáles son las proyecciones de ventas para los próximos meses, y a partir de ese análisis y de ese acompañamiento, pues le prestan los recursos que le permiten a las personas apalancar su crecimiento, apalancar la materialización de sus sueños. Así es, yo creo que precisamente con lo que estabas diciendo, muchas veces cuando se cierra la puerta del banco, cualquier persona entra como a buscar en Google, bueno, si no me dieron esta opción en el banco para obtener mi préstamo, ¿qué otras opciones tengo? Entonces aparecen, como lo acabas de mencionar, distintas alternativas como las microfinancieras, todo el tema de fintech, el crowdfunding, el factoring, fondos rotatorios, capital semilla, y bueno, la lista puede ser un poco bastante larga. Pero en la medida en la cual nos estás hablando precisamente de esas diferencias, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para saber cuál opción es la que más nos sirve cuando hemos de pronto obtenido un primer no? Ok, vamos a volver a la pregunta anterior porque dije que habían varios tipos de razones por las que las personas le decían que no, y ya te respondo, y regresándome a la anterior te respondo esto. Otra cosa que pasa normalmente con la gente es que llega a solicitar ese crédito a esa entidad financiera que no está diseñada para esa persona, y en la entidad financiera el comercial o el asesor comercial de esa entidad financiera le dice, oiga, no le presto porque usted está reportado en Datacrédito, cuando no necesariamente la persona tiene un reporte negativo en Datacrédito, sino lo que en realidad pasa es que no ha construido historial financiero, y al no construir historial financiero el perfil de riesgo es alto. Y como ese perfil de riesgo es alto, pues no pasa la vara de esas entidades que no están diseñadas para personas o para microempresas o para emprendedores que forman parte de otro segmento. ¿Qué hacer? Pues lo primero, averiguar cuál es el grupo de entidades que están en su territorio. Pero no solamente las famosas que están al lado de la plaza central del pueblo, sino todas las entidades que pueden estar en su territorio. Y eso requiere, pues además de hacer una búsqueda que en algunos casos es en internet o desde el celular o lo que sea, además de hacer esa búsqueda, en otros casos pues pasa por construir relaciones sociales con otras personas de la comunidad o de su sector empresarial, por pequeño o grande que sea, que le puedan dar un consejo sobre en qué lugar le prestaron y en qué lugar no. Y no solamente es la búsqueda y pedir ese consejo, también pasa por
tener claro si de verdad el negocio que yo quiero montar de verdad tiene potencial de crecimiento y de verdad pues puede generar valor económico y valor social para la comunidad. Y les voy a poner un ejemplo. En una vida pasada fui secretario de Desarrollo Económico en Bogotá y pasaba muchas veces que la persona iba a montar su negocio y decía, yo quiero montar esta tienda en tal lado. Y uno se sentaba a hablar con esa persona y va a hablarles del caso de una tienda. Pasa mucho, yo no sé, ¿ustedes han ido a tiendas? ¿Daniel y Ana han ido a tiendas? Sí. Claro, pero por supuesto. Bueno, muy bien. Cuando peladita me tocaba hacer los mandados en la tienda todo el tiempo. Ya no, ahora va al megacentro comercial, pero de chiquita iba a las tiendas. Te descubrieron, Ani. Sí. No, yo todavía uso la tienda, a veces. Muy bien, a veces. Pues miren, hay una cosa que pasa en una tienda, y eso pasa mucho en barrios, y es que usted monta una tienda y ¿cuáles son los clientes potenciales de la tienda? ¿Cuáles creen que son los clientes potenciales de la tienda? Los que están ahí, Los más que viven en el cercanos, mismo los que están barrio, los alrededor. de la cuadra. Literal. La tienen clarísima. Los de la cuadra, 2 cuadras máximo. Por más que usted haga muchas inversiones en esa tienda, en tecnología, en pues, mejores procesos para que el cliente salga más satisfecho, en financiamiento, en un montón de cosas, la tienda tiene una característica y es que el mercado que tiene es limitado. Por mucho que usted haga mejoras de productividad, no va a vender más, porque el mercado va a estar limitado a esa cuadra. Entonces, contándoles eso de la tienda, les digo, hay negocios que tienen un potencial de crecimiento mayor que otros. Y a veces las personas, al montar el negocio, y les puse el ejemplo de la tienda, no piensan en cuál es el potencial de crecimiento de ese negocio. Y al no pensar en el potencial de crecimiento de ese negocio, se frustran, porque hay cuadras que tienen 4 tiendas. Y esas 4 tiendas se van a pelear un mercado que es limitado. Generalmente un tendero no vende más allá de 3 cuadras de distancia. Y por muchas cosas que haga. Entonces lo primero, oiga, sí, me voy a financiar, pero me voy a financiar para un negocio que tenga un potencial de crecimiento adecuado. Y en eso a veces fallan los microempresarios. Aquí vemos, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que en los barrios populares de pronto se ven como 4 o 5 barberías en una sola cuadra. Que uno dice como que, uy, o sea, ¿cómo les llegan clientes si hay 4 establecimientos ofreciendo lo mismo? ¿Cómo hacen para poder subsistir y permanecer ahí? Claro, y no es solamente eso. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes cuando estudiaron en la universidad o en el colegio sacaban fotocopias? Sí. Listo, les digo algo. Los estudiantes, las personas que están estudiando hoy en colegios ya no están sacando fotocopias. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos un celular. Seguramente los que están escuchando ese podcast lo están haciendo desde su celular. Y entonces tomamos la foto, mandamos el PDF, lo mandamos por correo electrónico, cualquier etcétera que tengamos acá en este caso. Entonces, si yo voy a montar un negocio de fotocopias, pues debo saber que ese es un mercado que se está marchitando. Entonces, les digo, sí, busquemos alternativas para acceder al crédito, que hay varias, que pasa por hacer una investigación de mercado adecuada, de cuál puedo acudir, y pasa por preguntarle a la gente, pero también tengamos una idea de negocio que sea potente y que tenga potencial de crecimiento. Y en eso, en un país con tantos problemas o tantos retos en materia de educación, fallamos mucho las personas a la hora de emprender, porque de entrada, incluso los más educados sufren a la hora de emprender. Emprender no es fácil, vender no es fácil, construir marca, lograr que un cliente le compre a uno. Entonces, son las 2 patas. La pata del financiamiento son varias. La pata de la inclusión financiera en sentido amplio, que pasa por el financiamiento, por el ahorro y por los seguros, pero también la pata del desarrollo empresarial y de construir adecuadamente una iniciativa empresarial que pueda ser exitosa. No, y dímelo a mí, que yo en un programa anterior estábamos hablando sobre los emprendimientos, porque yo pues este año como que decidí lanzar una marca muy personal, como de unas prendas, una línea de gorras, de camisetas, de hoodies, y literalmente vi como esa frustración en ese paso de que como tenía una comunidad muy limitada a lo que estaba ofreciendo, literalmente era lo que podía vender y hasta ahí quedó el emprendimiento. Entonces ahorita estoy como reinventándome para poder como apuntar a un target un poco más amplio y así pues el emprendimiento no se estanque o no tenga una audiencia como tan corta. Sí, y a veces puede ser que el mercado no exista, pero que hay gente que tiene la visión para ver un mercado que va a existir en unos años. Les voy a contar un ejemplo. ¿Ustedes han ido a Cúcuta?
¿Conocen? ¿No? No, pero ¿quién? Bueno, ojalá haya alguien de Cúcuta escuchándonos. Cúcuta tiene una empresa que se llama Kiwi Deportes, que es una empresa fundada hace 50 años o 60, una cosa así. Y esos manes siempre vendieron ropa, camisetas deportivas de fútbol. El hijo, o sea, la segunda generación del dueño, del creador de Kiwi, dijo hace como 15 años, oiga, hay un mercado que no se ha desarrollado en Colombia, pero que tiene potencial, y es el de las camisetas de rugby, que es como es un deporte parecido al fútbol americano. Hago la aclaración porque seguramente no todos los oyentes están familiarizados con ese deporte. Kiwi hace 15 años tuvo la visión de meterse en el negocio de rugby, y hoy viste a un porcentaje importante de las selecciones de rugby de Sudamérica y de Centroamérica, y visten a la selección Colombia. Hace 15 años, cuando fueron a meterse, el papá, o sea, el dueño de, rugby, de esa empresa, le llamó la atención a su hijo y le dijo, oiga, pero nadie le va a comprar esa vaina. Pero él fue visionario y dijo, este mercado va a crecer. Y hoy en día hay cerca de 50,000 personas que juegan rugby en Colombia, y esa marca de Cúcuta, de un barrio intermedio de Cúcuta, se llama Guaymaral, menciono Cúcuta porque soy de allá. Hoy en día esa marca viste a selecciones de otros países y tiene casi el 50% del mercado de rugby en Colombia. Entonces vieron una oportunidad. Entonces no es solamente un tema de financiamiento, sino de verdad pensar con ese espíritu empresarial, pensar más adelante, pensar en el largo plazo, y estar siempre olfateando y atento a las oportunidades. Aquí es donde vemos literalmente como lo que es esa idea de negocio con visión más el crédito, que es el match perfecto para, por ejemplo, algo exitoso en este tiempo. Y en Colombia, pues que ahorita como que los emprendimientos han tomado un poco mayor de fuerza, y hemos visto literalmente como que se ha expandido ese liderazgo, porque las personas quieren empezar a construir empresa y salir adelante con nichos diferentes y con ofertas diferentes. De acuerdo, pero bueno, yo siendo un poco catastrófica en el sentido en el cual, listo, tenemos clara la idea de negocio, tenemos claro nuestro mercado y lo que vamos a promocionar, a vender, o bueno, dependiendo obviamente de lo que sea el emprendimiento, pero tocamos la puerta que mejor se acomode a nuestras expectativas de acceso financiero. ¿Y qué pasa cuando nos dicen que no? ¿Qué alternativas tenemos cuando sabemos y estamos seguros de que tenemos un proyecto fundamentado, un buen proyecto para que sea financiado, y en esa primera opción nos dicen que no? ¿Qué alternativas podemos tener frente a eso? Bueno, hay algo que pasa, y es un problema muy de Colombia. A nosotros nos falta más trabajar en equipo y confiar en los demás. Buena parte de los micronegocios que se crean en el país, cerca del 85-90%, la gente lo crea solo. Una alternativa para cuando eso pasa es buscar socios. No solamente es una cuestión de hacerlo yo solo. Y buscar socios es asóciese con otras personas y monte una cooperativa. Una cooperativa que produzca ese tipo de bienes o servicios que yo estoy pensando promocionar. Y una alternativa es una cooperativa. Otra alternativa es monte otro tipo de sociedad, pero busque personas que le ayuden a financiar su idea. Y no solamente a financiar su idea. Es que nosotros pensamos mucho en el financiamiento, que es muy importante, pero no es lo único. No solamente financiar su idea, sino en hacerla más grande, que el voz a voz sea más grande. Trabajar solo es muy difícil. Impulsar una iniciativa solo es muy complejo. Si usted tiene a 3 o 4 personas más que están vendiendo a la par con usted, pues es más probable que el negocio crezca. Y fije una regla de juego para que eso pase. Y no solamente pensemos en el tema de financiamiento, como ya lo dije al inicio, con el sistema financiero tradicional, sino busquemos otro tipo de alternativas que, por ejemplo, hay entidades financieras en Colombia que por ejemplo, ya están dando crédito con una garantía que se llama garantía mobiliaria. Y escuchen bien, dije mobiliario, o sea, sobre bienes muebles, no sobre bienes inmuebles, o sea, no sobre casas. Hay entidades financieras que ya le están ofreciendo el crédito a la persona con una garantía mobiliaria que permite, en el caso en que no tenga un bien inmueble o que no tenga un capital significativo, pues utilizar la maquinaria como colateral para pagar ese crédito. Y eso requiere, pues, meterse a internet, buscar cuáles son esas organizaciones,
Eso requiere, lo dije inicialmente, socios, busque gente que comparta su propósito de vida y su propósito empresarial y sume fuerzas y métale pedal, como decía Rigoberto Urán, porque uno solo, pues uno llega más lejos cuando trabaja en equipo. De acuerdo, yo creo que es muy bonito ese espíritu que tú pones sobre la mesa y que hace parte precisamente de ese espíritu cooperativo, de ese trabajo en equipo, de ese trabajo con los demás, porque debe ser una apuesta conjunta, no solo individual, sino también por la comunidad, empezando por la familia, por la comunidad y pues por la sociedad y el país en general. Y pues aquí echando la cuña un poco ligado a ese mensaje que tú pones sobre la mesa de las garantías, pues desde el Fondo Nacional de Garantías también, por ejemplo, sacamos un producto para promocionar precisamente esos esquemas asociativos. Entonces creo que están los instrumentos para que se puedan hacer realidad realmente esos proyectos que tenemos en la cabeza y que muchas veces por el miedo al fracaso o porque nos van a decir que no los ponemos en acción. Pero qué chévere y qué bonito revisar esas alternativas precisamente que tratan de promocionar el trabajo conjunto. A mí eso me parece espectacular. Freddy, yo quería preguntarte, digamos que a veces surge mucha duda en nuestra audiencia, en nuestra comunidad, sobre la estructura de las entidades financieras al momento de solicitar un crédito. Digamos que ya vemos que cuando les dicen un no en el banco, pero se quieren acercar a otra alternativa de financiamiento y tú nos hablas del sector cooperativo, ¿sería prácticamente como la misma estructura de un banco o qué diferencias habrían para las personas que nos están escuchando para que se puedan acercar y ese financiamiento pues como que lo puedan ver más viable en este sector? No, diferencias hay un montón, pero la clave es que en un esquema asociativo en donde la persona que se asocia pasa a formar parte de la administración, o sea, pasa a ser dueño de la cooperativa. Esa es quizá la gran diferencia. La otra tiene, y todo parte de un propósito orientado a trabajar en equipo, orientado a crear comunidad. Entonces esa es la principal. Y recuerden en todo caso que los países que más se han desarrollado, o la sociedad, ni siquiera los países, las sociedades que más se han desarrollado son sociedades en donde las personas confían en el otro. Les cuento un ejemplo. Sí, y llegamos antes para de que allá. lo cuentes exactamente, Dale. porque es como siempre queremos aterrizar pues todo lo que hablamos y lo que conversamos en esos ejemplos y en esas historias que nos inspiran para que sirvan de referencia para nuestros oyentes. Ok, entonces cuento el ejemplo. Obvio. Ok, no, miren, hay una entidad de Antioquia. En Antioquia el cooperativismo es muy fuerte. Los paisas son personas que de verdad creen en la empresa, que además confían en el otro, que se remangan. Yo le tengo una envidia de la buena a los paisas. O sea, creo que la Sí, gente es debería educarse impresionante. comiendo frijoles. No sé por dónde la va, Chicharrones. pero, No, es verdad, es admirable. pero ellos tienen algo, Sí, tienen algo. tienen algo con Ujú. lo que la rompen. Sí. En Antioquia hay una cooperativa de ahorro y crédito que se llama Microempresas de Colombia. Sí, la Y conozco. Microempresas de Colombia, dirigida por una mujer espectacular que se llama Patricia Pérez, está dedicada, un 70-80% de su operación es financiar a microempresarios, los acompañan. Tienen microempresarios del sector de la moda, microempresarios de restaurantes, microempresarios de pues otro tipo de bienes y servicios que tienen un propósito claro de crecer, y es una persona que todo el tiempo se mueve para sacar, pues para generar pues mejores servicios y buscan recursos de cooperación internacional. En el Huila está Cofisam, y Cofisam es una cooperativa especializada en crédito agropecuario y busca financiar, por ejemplo, pequeños cultivadores de café, para no solamente También lo he escuchado. para financiarlos, Sí. que la gente piensa, financiar, no, también para Es acompañar pa' de hacer- manera integral todo el proceso. claro, y para conectarlos con otra, pues con la fuente, con las personas que les pueden comprar a ellos finalmente lo que están produciendo, y trabajando de la mano ocasionalmente con cooperativas de productores de café. Entonces, Cofisam está en el Huila, Comultrasan está en Santander, la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, Confiar, cooperativa financiera de Antioquia,
Confiar está en varios municipios del país y además Confiar creó una organización que se llama Fomentamos, que está promoviendo créditos grupales o créditos asociativos para aquellas personas o grupos de personas que se unen para construir un propósito común. Entonces, hay una serie de ejemplos importantes, o sea, y cada una de ellas tienen historias empresariales o yo no digo a veces digo empresariales para también referirme a los microempresarios. Son historias de personas que con una idea clara buscan crecer, generar empleo, generar desarrollo y, como hace cualquier empresario, crear valor económico y valor social, porque esos son los empresarios, creadores de valor. En cada una de estas regiones hay cooperativas que acompañan a la gente, incluso en Inírida, no sé si ubiquen a Guainía. En Guainía hay una cooperativa famosa que se llama Cotregua, dirigida por una mujer maravillosa que se llama María Isbelia Gutiérrez, que es una persona que ni siquiera es de allá. Ella es de Cúcuta y se fue cuando tenía como 20, 25 años a Inírida y allá dijo, un camino que podríamos seguir es el camino solidario. Y hoy en día Cotregua no solamente tiene oficinas en Inírida, llegó a un lugar que se llama San Felipe, que es un sitio tremendamente apartado. Donde, sí, hay que llegar. Queda allá muy cerca de Brasil, en la selva. Entonces, historias de éxito, historias de solidaridad encuentran en muchos lugares del país. La clave es que también nosotros como empresarios, como emprendedores, como queramos llamarle, toquemos esas puertas y miremos cómo podemos asociarnos. Y si no es una cooperativa, pues bueno, una ONG microfinanciera, ¿por qué no? Pero buscar las alternativas, teniendo claro que en esos temas de desarrollo empresarial, la probabilidad de fracasar es alta, porque pues no es fácil ser empresario, pero pues hay que seguir pedaleando. Y muchas de estas iniciativas, y voy a hacerle la cuña al Fondo Nacional de Garantías, muchas de estas iniciativas son acompañadas por ese fiador que tiene el país, que es el Fondo Nacional de Garantías. Les digo otro dato. Hace 4 o 5 años el Fondo Nacional de Garantías acompañaba a un poco menos de 20 cooperativas. Así es. De ahorro y crédito. Hoy son más de 100 cooperativas. Las personas que oyen este programa van a decir, pero el Fondo Nacional de Garantías, ¿esa vaina qué es? Pues es una especie de fiador que si eventualmente a ese empresario o a ese emprendedor no le va bien, no puede pagar el crédito porque puede pasar, pues hay una entidad que hace las veces de fiador y que se encarga de pagar eso, haciendo o generando un incentivo para que esas entidades financieras no tradicionales, como cooperativas, como ONG microcrediticias, incluso como fintech, puedan asumir esos riesgos. Y no me vayan a leer mal con la palabra riesgos, pero sí es emprender, es algo que no es tan fácil. Así es. Y no, yo precisamente quería cerrar con esto que Freddy está mencionando, y es que de verdad, desde el Fondo Nacional de Garantías, y también lo digo personalmente, creemos en el espíritu del sector cooperativo y en el espíritu que implica trabajar de manera conjunta y hacer proyectos que impliquen comunidad y que den cuenta de la generación de procesos que beneficien no solamente a la comunidad, sino a todo el país en general. Y para afianzar ese dato que diste de las cooperativas con las cuales hoy trabajamos, son 103 en total a nivel nacional. Entonces, estaba bien. Exacto, te faltaron solo 3. Y dejo claro, eso no es publicidad política. Exacto. Pagada, no me están pagando por venir acá. Literal, pero sí, de verdad, es muy bonito ver ese trabajo conjunto que hemos desarrollado desde el fondo con las entidades del sector solidario, del sector cooperativo, que nos ha permitido de verdad llegar a territorios en donde antes no estábamos, nos ha permitido también poner al servicio de la economía popular, de los microempresarios, nuestro portafolio de garantías para que puedan efectivamente utilizar el crédito para apalancar sus proyectos. Bueno, definitivamente yo creo que este era un espacio que necesitamos para poder saber un poco más de estas alternativas de financiamiento y claramente conocer un poco más del sector cooperativo. Pero bueno, Freddy y Ana, lamentablemente nos estamos acercando ya al final de este programa. Digan nada conmigo. Dani siempre es el portador de esa mala noticia. Sí. Pero no lo vuelvas a traer. No, pero hay una buena noticia. Esperen, no nos podemos ir sin eso que nos caracteriza como colombianos y es lo extra, esa ñapita.
Esperen, no se vayan a ir sin la ñapita, que aquí se las damos. Freddy y Ana, si tuvieran que resumir su mayor aprendizaje de este programa en una sola frase, para alguien que recibió ese no por parte del banco, pero quiere encontrar una alternativa para impulsar su emprendimiento de empresa, ¿cuál sería? Bueno, primero yo, porque Primero las damas. y antes del experto, porque después viene el consejo pro. Entonces yo diría algo que me llevo y que he aprendido con el tiempo también, y es que debemos trabajar en comunidad, debemos trabajar con el otro y buscar alternativas que nos permitan potenciar nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestras metas de manera conjunta con los demás. Muy bien, yo diría, toquen todas las puertas posibles. Si reciben un no, toquen otra puerta. Si siguen recibiendo un no, toquen otra puerta. Lo que caracteriza a los empresarios o a los emprendedores exitosos es la resiliencia y la capacidad de no desistir ante el fracaso o ante las caídas. Y esto no es solamente un tema de empresarios. Si tienen tiempo, escuchen la historia de Rigoberto Urán. Si tienen tiempo, escuchen la historia de Karol G, de Shakira. Todas son personas que están construidas a partir de fracasos. Pero pese a esos fracasos, pese a esas caídas de la bicicleta, pese a esas negativas en la vida, salieron adelante. Qué buena conversación. A veces pensamos que si no es el banco, no es posible. Y mira, Anita, todo lo que nos acaban de enseñar. Sé que nuestros oyentes se llevan grandes aprendizajes y muy valiosos de todo lo que pudimos conversar. Así es, queridos oyentes, y recuerden que en cada programa encontrarán una pregunta interactiva en Spotify. La idea es que participen, compartan sus experiencias y sigamos construyendo una comunidad de emprendedores y empresarios conectados con sus finanzas. También pueden responder las preguntas en los comentarios de YouTube. De verdad nos encanta leerlos y aprender con ustedes. Y la de hoy es: ¿qué opción de financiación alternativa al banco te ha funcionado o te gustaría probar? Corre ya a la sección de abajo en Spotify o en YouTube, cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí llega Cuentas Claras, Negocios Sanos. Recuerden que si tienen dudas que podamos resolver, pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo o en nuestra cuenta de Instagram @FNG Colombia, que seguro en el próximo programa la responderemos.